Hablemos de la decisión de Jimin y Jungkook de servir en el ejército, un paso que no solo marca un hito en sus carreras individuales, sino también en su relación. Es importante abordar este tema para disipar cualquier confusión y ofrecer claridad sobre su elección y el significado detrás de ella. Primero, es fundamental comprender que el servicio militar es obligatorio para los hombres en Corea del Sur, y ambos, Jimin y Jungkook, asumieron esta responsabilidad con seriedad y compromiso. A pesar de ser idols con una agenda ocupada y una base de admiradores global, ambos decidieron cumplir con su deber cívico como ciudadanos surcoreanos. Ellos, como los demás miembros de BTS, nunca se negaron a cumplir con este deber. Siempre estuvieron dispuestos, no como muchos especulan. Sin embargo, hablemos de su decisión de servir juntos, que no solo fue una cuestión de obligación legal, sino una muestra de su cercanía y solidaridad. Ambos compartieron abiertamente su deseo de enfrentar esta experiencia juntos, lo que refleja la profundidad de su relación y la importancia que se dan mutuamente. Es comprensible que algunos, especialmente aquellos nuevos en la comunidad, puedan estar confundidos o sorprendidos e incluso otros molestos por esta elección. Sin embargo, es crucial entender que Jimin y Jungkook tomaron esta decisión de una manera consciente y deliberada, basada en su propio sentido de responsabilidad. En cuanto a las críticas que surgieron en torno a su servicio militar, es importante recordar que estas críticas provienen de una falta de comprensión o aceptación de las circunstancias individuales de Jimin y Jungkook. Como admiradores, es fundamental apoyar las decisiones de todos los miembros de BTS y reconocer que estas decisiones están enraizadas en su bienestar personal y su compromiso con su país. Ahora comencemos hablando un poco más detalladamente sobre la decisión de Jimin y Jungkook de servir juntos en el ejército, que no fue simplemente un resultado fortuito o una elección impulsiva. En cambio, fue el resultado de una cuidadosa consideración y planificación por parte de ambos. Para comprender completamente este proceso, es importante analizar varios aspectos claves que respaldan esta afirmación. En primer lugar, es esencial tener en cuenta el contexto en el que se llevó a cabo esta decisión. El servicio militar en Corea del Sur es obligatorio para todos los hombres aptos físicamente, y este requisito se aplica igualmente en las celebridades y figuras públicas como Jimin y Jungkook. Ante esta obligación, es natural considerar cómo podrían abordar esta etapa de sus vidas de una manera que minimizará la interrupción en sus carreras y maximará su apoyo mutuo. En segundo lugar, es importante destacar que según los registros militares y la evidencia disponible hasta el momento, Jungkook fue el primero en inscribirse y solicitar la modalidad de acompañante. Esto contradice la noción errónea de que Jimin solicitó específicamente la compañía de Jungkook debido a algún tipo de miedo o incapacidad. Por el contrario, demuestra que Jungkook fue el impulsor inicial de la idea de servir juntos. Además, la sincronización de los números asignados a Jungkook y Jimin durante su entrenamiento básico en el ejército, con Jungkook siendo el número 59 y Jimin el número 60, proporciona un respaldo adicional a la secuencia de eventos. Esta correlación numérica indica claramente que Jungkook se inscribió primero y luego solicitó a Jimin como su compañero, lo que refuerza la idea de que fue una decisión tomada por él y no por Jimin. Asimismo, el proceso de solicitud de acompañante en el ejército coreano es riguroso y requiere una planificación cuidadosa. Jungkook habría tenido que proporcionar información específica sobre Jimin para respaldar su solicitud, lo que implica una comunicación previa y una coordinación entre ambos. Esto sugiere que la decisión de servir juntos fue el resultado de una conversación previa y un mutuo acuerdo entre Jimin y Jungkook. Es crucial entender que esta decisión no solo fue una muestra de su relación cercana, sino también una expresión de su deseo de apoyarse mutuamente
durante este periodo de servicio militar. Los testimonios de sus compañeros militares, que indican que están juntos la mayor parte del tiempo y que Jungkook muestra una actitud suave hacia Jimin, respalda esta idea de un apoyo mutuo. La elección de Jimin y Jungkook de servir juntos en el ejército fue el resultado de una cuidadosa planificación y una mutua decisión que refleja su fuerte vínculo. Es importante abordar cualquier especulación o crítica infundada sobre esta decisión a la luz de los hechos y sobre todo de los testimonios disponibles, reconociendo el profundo compromiso y apoyo mutuo que existe entre el JICOT. Una vez aclarado esto, es fundamental abordar el desempeño de Jimin en el ejército, para desmentir las críticas infundadas que recibió por su decisión de servir junto con Jungkook. Estas críticas que insinuaban que Jimin era incapaz y débil y que se había enlistado con Jungkook debido a su supuesta dependencia carecen de fundamento y reflejan una falta de comprensión sobre la capacidad y la determinación de Jimin. Para empezar, es crucial reconocer el historial de Jimin en términos de habilidades físicas y agilidad. A lo largo de su vida, Jimin ha participado en deportes que requieren un alto nivel de fuerza física y resistencia, y en cada uno de ellos ha destacado notablemente. Desde su entrenamiento en baile hasta su participación en deportes como Taekwondo, Jimin demostró consistentemente su destreza y capacidad para sobresalir en actividades que demandan esfuerzo físico y disciplina. Este historial deportivo de Jimin proporciona una base sólida para entender su desempeño en el ejército. Durante su entrenamiento básico, Jimin destacó de manera sobresaliente, logrando el primer puesto en su graduación. Este logro no solo evidencia su capacidad física y mental, sino también su determinación y compromiso con el éxito en cualquier tarea que emprenda. Es importante destacar que el éxito de Jimin en el ejército no fue resultado de una casualidad o favoritismo, sino el producto de su gran trabajo y dedicación, su disposición para enfrentar los desafíos con determinación y su capacidad para destacar en un entorno exigente demuestra su fortaleza y habilidades sobresalientes. Además, es esencial eliminar la idea de que Jimin se enlistó junto a Jungkook debido a alguna supuesta incapacidad para enfrentar el servicio militar por sí solo. Esta noción es completamente infundada y subestima tanto las habilidades individuales de Jimin como la naturaleza de su relación con Jungkook. Jimin y Jungkook decidieron servir juntos en el ejército no porque dudaran de sus capacidades individuales, sino porque valoran su relación y querían apoyarse mutuamente durante este periodo de servicio.